Hola, buenas tardes. Me encuentro otra vez aquí para hacer otra entrevista a una de mis compañeras del cara a cara, Miriam Bravo. Ella fue compañera de la primera promoción y yo de la segunda promoción, y nos conocemos también del Networking Sí, que lidera Rosalí Orens. Hola Rosalí, se acaba de entrar Rosalí. Y ahora vamos a invitar a Miriam a que se una con nosotros para que podamos tener esta maravillosa entrevista. Invitamos. Esto de que el teléfono a veces funciona y a veces no, pero aquí estamos. Ya le hemos invitado, sé que está por ahí porque me acaba de escribir hace un ratito y prontito la tenemos con nosotros. Tengo muchísimas ganas. Es una mujer fantástica, una mujer con una gran voz, la vais a escuchar y dentro de nada va a estar dentro. Bueno, Rosalía, hola hermosa, sí, tú también. Muchas gracias, Rosalind, por hacer estas conexiones maravillosas entre cada una de nosotras. Hola. Tengo aquí mi gatita también, que se quiere unir a la fiesta, así que aquí está. Sí. Voy a ver. Vale. Ya va entrando Miriam. Aquí vamos. ¿Sí? Mi gatita querida. Dice que no puede unirse. Vamos a ver. Le acabo de mandar que se pueda unir. Bueno, no importa, no importa. Podemos ir hablando de Miriam como una gran comunicadora, os vais a dar cuenta de ello. Hola, ¿Cómo se dice? ¿Ves? ¿Oís la voz que tiene? O sea, es que es impresionante. es la voz de la mañana. Y no tiene ni micrófono ni nada, pero ahí está. ¡Wow! ¡Wow! Madre mía, qué energía. Miriam la tenemos al otro lado del Ay, charco y ahí despertándose en la mañana, pero con fuerza, con ganas. Y bueno, pues ujú. decía a las compañeras que están aquí asomándose a nuestro Instagram que, bueno, pues que somos compañeras del programa Cara a Cara, de distinta edición, pero compañeras, y que también compañeras del networking, que está por aquí Rosalie, y que lo que me destacaba más de ti era tu voz, esa voz impresionante, esa voz clara, esa pronunciación perfecta, esa proyección de tu voz, en donde, como vamos a ver, no solamente es una proyección de voz o de ideas o de palabras, sino que hay una proyección de alma muy grande. Y Miriam es una comunicadora transformacional, como estas historias, historias que transforman, historias que inspiran. Todas las personas que vean tu historia ahí en el, ay, en el YouTube de Rosalie o en la página del Cara a Cara, que está también en la web, podrá darse cuenta de esta capacidad que tienes tú de englobar, de integrar diferentes disciplinas a través de un programa único que llevas tú, en donde pues hay ramas como el coach, la risoterapia o la gestión de emociones y colocarnos como líderes de nuestra vida. Y sobre todo hay algo que me encanta y con lo que te conocí, que es la sonrisa. Esa sonrisa mágica que va siempre y que además nos incita a los demás, porque esa sonrisa, como bien dices tú muchas veces, nos acaricia, nos apapacha eh, y es algo transformador. Eres una mujer que ahora mismo pues estás viajando, estás en México desde hace unos meses, llevando allí toda tus programas, te han hecho un montón de entrevistas, te han dado premios, bueno, un montón de cosas que vamos a ver aquí, ¿no? Y que iremos diciendo, ¿no? Ganadora del Premio Veracruzano de Prestigio 2022, mientras estabas ahí en México, porque estás casi más tiempo en Veracruz que en otros lugares de México, pero también te mueves a otros sitios. Ujú. Así Bueno, es. Muchísimas gracias, Yao, por darme voz y por estar hoy aquí contigo, con tu comunidad y haciendo eco de este mensaje. Realmente me siento bendecida. Según estabas hablando, he notado cómo me ha venido una emoción
de gratitud, de orgullo. Son emociones tan hermosas que pocas veces también nos damos el permiso de darnos este tiempo de reconocernos, de sentir cómo estamos, de escuchar esa voz, porque hay muchos tipos de voces. Como digo, aquí en México, efectivamente, recién estamos comenzando la mañana, son las 10 de la mañana. Desde aquí saludo a todas las personas de México, de España, de todas las latitudes con las que esté llegando este mensaje. Y claro, es la mañana, pero ¿cuántas voces hay? Yao, hay muchas. Está esa voz del ego, esa voz del juicio, esa voz del qué dirán, esa voz que nos paraliza de crear realmente la vida que nosotras hemos soñado y pues desearíamos. Y a mí justamente me pasó mucho eso. Yo escuché durante muchos años la voz del miedo, pero era un miedo falso. Era un miedo que me paralizaba, era un miedo que me detenía de compartir mi medicina. Cada persona, y tú lo sabes que también eres una enamorada de México, que aquí hablamos de las medicinas, del mundo, las mujeres medicina, y cada persona tiene su medicina única e irrepetible. Yo en este proceso y en este caminar me he dado cuenta que efectivamente mi medicina es a través de la palabra, de la voz, de la comunicación, de la expresión, de salir de esas cárceles internas donde estamos fruto del miedo. Y gracias justamente a reconocer las emociones, que yo soy una gran divulgadora de todo el tema de la gestión emocional, para la transformación me di cuenta de que vivía presa de un miedo falso. Y entonces, claro, aquí es cuando entramos en esta energía de las emociones. No sabemos, o yo no sabía gestionar correctamente, adecuadamente las emociones. De hecho, no me permitía determinadas emociones porque estaban mal vistas. Por ejemplo, el miedo, la tristeza o incluso el orgullo. Ya, entonces, claro, si nosotras vivimos con las emociones escondidas, no le estamos dando la visibilidad, no las estamos dando esa voz que esa emoción viene a decirte. Cada emoción tiene un mensaje, tiene una voz. Entonces, si tú no escuchas esa voz de esa emoción, pues no podemos vivir solo con la alegría y con el amor. Hay mucho más. Bueno, yo con lo que te estoy escuchando, creo que las personas pueden tener ahí un poquito de confusión o de no saber muy bien, porque dicen la voz, pues el tono de voz, pues venga, pues sacamos la voz, pero ¿qué pasa? Porque has hablado de muchas voces distintas que están dentro de nosotros, en nuestra cabeza, también muchas de ellas, ¿no? Esas voces de dónde vienen y cómo poder descubrir cuál es nuestra voz y poderla expresar, sacar hacia afuera. Pues justamente primero identificar que hay muchos tipos de voces y todas las voces son válidas. ¿Cuál es la voz realmente que a ti te desconecta? Es esa voz que viene fruto del exterior, es la voz del juicio, es la voz del ego, es la voz del qué dirán, es esa voz que te dice que no eres capaz, que no eres suficiente. Yo lo llamo en mis entrenamientos que tenemos como un pajarito y las que ya se han entrenado conmigo pues ya saben que yo lo llamo el tiquiti, ¿verdad? Entonces, ese tiqui-tiqui, ¿qué es? Pues es ese pajarito que te dice, tú no vales, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué van a pensar de ti? Que levante la mano quienes de las que nos están escuchando no sienten esa voz que te dice, no, no puedes, no eres capaz, se van a reír de ti, como compartas esta intimidad, la gente te va a juzgar. Entonces, claro, desde ahí, esa voz no. Pero luego hay otras voces, ¿no? Yo entreno las voces de las emociones, cada voz, cada emoción tiene una voz, entonces cada emoción tiene una energía. Ahora bien, ¿cuál ha sido realmente lo que a mí más me ha transformado, Yao? A mí lo que más me ha transformado es reconocer mi propia voz. Es esa voz esencial, es esa voz que nace fruto de lo interno, no del externo, no es desde el quedar bien, no es desde el aparentar, no es desde que yo comunico para demostrar
a alguien o para defenderme de alguien o para justificar. No, es comunicar porque hay una necesidad de llevar un mensaje. Entonces, yo he encontrado esa voz escuchando, yo como periodista que soy y tengo máster en radio, pues yo soy una amante de la radio. Entonces, ¿cuál es lo característico de la radio? Es la locución. Y la locución no tiene, en los orígenes, ahora sí, porque cada vez ya se está ampliando todo más holístico y más integrador, pero antes no había visión, era radio. La radio originalmente es hoy auditiva, no hay visión. Entonces, cuando quitamos la visión, quitamos ese juicio de mirar a la persona de, hoy pues no está peinada, pues fíjate, pues vaya cara que tiene, ¿no? Y nos fijamos en el externo. Ahora bien, cuando tú paras a escuchar a esa locutora interna, esa es tu propia voz. Pero tenemos que quitar esas voces que me dicen no valgo, no puedo, porque claro, internamente también van a aparecer esas voces. Entonces, ¿cómo descubrí yo esa voz de mi locutora interior? Parando, transitando la tristeza, atreviéndome a escuchar necesidades que no quería dar voz, atreviéndome a transitar duelos, a atreverme a apapacharme en soledad. Que la soledad, ¿qué es? Es estar en contacto con tu sol interno. Y es una época maravillosa porque en la soledad estamos con nosotras. En la soledad elegida es una oportunidad para mirar dentro. No es mirar fuera, es me voy a mirar dentro y ¿qué hay ahí? Pues un universo de posibilidades. Entonces, si yo tuviera que decir una clave que a mí me ha ayudado tremendamente, es parar y escucharme a mí, desconectando todas esas voces que me limitan, porque hay una voz interna que cuando paramos y la escuchamos desde el corazón abierto, te va a decir lo que tú quieres y necesitas hacer. Pero nos da miedo escuchar esa voz, porque nos va a mostrar el camino de grandeza, de tu grandeza. Y ahí lo que se requiere después es valor, atrevimiento, de decir, ¿qué vida quiero crear? ¿Y qué vida estoy viviendo? ¿Esta vida me sirve o es una vida mediocre? Porque, ¿qué es mediocre? Medio creer en ti. Y si medio crees en ti, pues no vas a tener la vida que tú esperas o que tú anhelas. Y Miriam, ¿fue tu voz interna la que te llevó al programa Cara a Cara? La voz interna me llevó a cara justamente porque yo con Gosalí tengo una resonancia brutal, porque las dos somos periodistas, las dos utilizamos la comunicación, cada una en su rubro, y justamente ella también formó parte de mi mentoría de Sal del Armario Emocional y Comunica tu Valor, donde yo tuve la oportunidad pues de acompañarla también, ¿no? A desanudar esa voz bueno, y sacarla, ¿no? Hacerla como con más valor y más coraje. Y justamente ella dice, voy a lanzar el cara a cara. Y a mí me encantó porque, como yo soy periodista, a mí lo que más me llamaba la atención era que yo quería tener una entrevista con la Miriam de hace 7 años, cuando todavía no creía en sí misma, cuando todavía no se reconocía, cuando todavía no se aceptaba en plenitud. Y digo, ¿y cómo sería? Porque, claro, yo estoy muy acostumbrada ya a hacer entrevistas. Me encanta dar voz a las personas, me encanta crear escenarios donde las personas puedan expresar quiénes son, cómo lo hacen. Tener una entrevista conmigo me parecía muy retador, muy motivador, muy ilusionante. Y justo fue gracias a hacer el programa Cara a Cara con Gosalí, donde evidentemente tuvimos una guía genial de una profesional periodista, donde nos fue guiando para ver cómo podíamos hacer la entrevista, cómo preguntarle. Y me encantó vivir, fíjate, esa experiencia. Me emociona muchísimo porque a mí me pidió justo en mi ruptura de pareja. Justamente
pues transcurrió como poquito tiempo, yo lo dejé con mi pareja en ese momento, entonces me pilló con toda la emoción y recuerdo grabar ese cara a cara en el que yo me hacía la entrevista a mí misma y yo decía, pero ¿de dónde estoy sacando yo esta fortaleza para hablar? Porque, claro, el cara a cara, algo muy bonito, es que tienes la oportunidad de hacer una introspección de cómo era esa mujer previa a la transformación y te haces preguntas. Entonces es un trabajo hermoso que nuevamente sirve para parar, sirve para acomodar, sirve para descubrirte y sirve para reconocer que hemos hecho un trayecto. Oye, es que muchas veces pensamos, ay, es que yo no me están saliendo las cosas, ¿no? Porque a todas nos pasa que de repente pues no salen las cosas, entramos en frustraciones y de repente no nos damos el valor de reconocer que ya hemos hecho un gran camino. Entonces, vamos a dejar de exigirnos para a reconocer los pasos, los logros que vamos haciendo. Me encantó, ya eso me emocionó muchísimo poder entrevistarme a mí misma y verme cómo en esta retrospectiva de 7 años, que realmente es un ciclo, yo había conseguido los sueños que yo había imaginado. Mira, me emociona, mira mis ojitos porque Sí, sí, sí. pienso, wow, ahora debería, Rosalí, te lo voy a plantear. Dice aquí, Rosalí, el cara a cara fue posible gracias a esa reconexión con el orgullo que tuve en tu programa, Miriam. Muchas gracias, Rosalí. Gracias. Sí, pues digo que todas somos maestras y alumnas. O sea, al final todas somos medicinas, mujeres medicina, hombres medicina, y nos vamos sanando en esa resonancia con la verdad. Y recuerdo mucho cuando hice el programa con Rosalí, en esa entrevista, que de verdad yo sentía, digo, pero ¿cómo es posible? Yo quería todo esto y lo he conseguido. Ahora vamos a salir, te lanzo el cara dentro de otro tiempo, dentro de 3 años, porque seguro que no vamos a ser las mismas. Y hoy seguro que también tenemos miedos, tenemos dudas, sí, somos humanas. Pero ¿cómo será la Miriam Bravo de dentro de 3 años? Ahí es que yo ya quiero saber, ya, yo ya tengo ilusión, porque mira, si algo estoy aprendiendo ya en este camino en el que estoy viviendo en México, porque yo salí de España y yo no tenía nada seguro. No, solo tenía organizado algunas fechas, algunas programaciones con mi gestora cultural aquí de México que me apoya. Solo tenía organizado unas semanas aquí en México, pero yo ya no tenía nada más. Entonces yo me he abierto aquí a México a transitar la incertidumbre y abrirme al cambio continuo y constante. Porque la vida es esto, señores y señoras, la vida no es tenerlo todo planificado, programado, porque la vida te da la vuelta. Cuando tú ya sabes todas las respuestas, la vida cambia las preguntas. Entonces tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Si yo ya tenía todo muy estructuradito, no, porque a veces nos acomodamos. Entonces, este movimiento, este fluir que te permite, nos permite, me permite explorar y dejarme atravesar por todo lo que voy viviendo, que pues al final son experiencias, algunas más cómodas, otras más incómodas, pero todas llenas de un gran aprendizaje. Y esa es la vida, dejándonos vivirla a nuestra manera. Gracias. De verdad que cuando entréis a ver la historia de Miriam, encontraréis una persona que sabe comunicar, que hace preguntas directas, claras, sencillas, rotundas, que escucha perfectamente a su otra Miriam, la de hace tanto tiempo, que la sabe guiar y la sabe acompañar perfectamente para empoderarla, para salir de sus miedos, ¿no? Y yo no sé si ya nos has hablado un poquito del antídoto del miedo, porque nos has dicho que hay que parar, sí, ese momento importante de parar para escucharse, para escuchar la voz interna y no la voz de papá, de mamá, la voz del miedo de esto, la voz de que quiero agradar, la voz de... Sino, pero además de parar, ¿hay algún otro antídoto para ese miedo? Pues el antídoto frente al miedo, Yao, es el orgullo. Yo me he vestido hoy de verde porque el color verde está asociado justo a la emoción del orgullo. Y claro, cuando no conocemos el orgullo, pues pensamos que el orgullo es arrogancia, prepotencia, superioridad.
porque tenemos esos constructos, ¿no? Esas creencias del orgullo, igual que el miedo. Yo pienso en el miedo y pienso, ¡ay, paralización!, ¿no? O pienso en la tristeza y pienso, ¡ay, depresión! ¿Por qué? Porque son los constructos. Ahora bien, cuando comprendemos e integramos las emociones, nos damos cuenta que el miedo realmente viene para darnos seguridad. Entonces, que cuando yo no tengo seguridad en mi vida es porque no me estoy atreviendo a mostrarme, no me estoy atreviendo a expresar por el juicio, por el que dirán, por lo que fuera. Entonces, ¿cómo se vence el miedo? Atreviéndote, mostrándote, superándolo. Por eso cuando yo tenía mucho miedo, por ejemplo, en mi salida del armario o del closet, como se dice aquí en México, yo estaba en una conexión súper grande con el miedo, porque vivía pensando que cuando yo expresara esa verdad, mi padre me iba pues a desheredar, me iba a echar de casa, iba a provocar wow, ¿no? Entonces yo, como tenía miedo de enfrentarme a esa situación, lo oculté, lo silencié y vivía en una mentira. ¿Cuántas personas, ya que nos están escuchando, pueden estar viviendo en una situación similar? No ya que les guste una persona u otra de su mismo sexo, no. Situaciones en las que da miedo comunicar, da miedo expresar. Incluso personas a lo mejor que viven vidas aparentemente ideales, estatus elevados, bien posicionadas, bien reconocidas y a lo mejor están ocultando un maltrato, están ocultando que no son felices en sus matrimonios, están silenciando que no se sienten orgullosas o orgullosos de vivir esa vida aparentemente ideal. Entonces, yo me atreví porque dije, yo merezco vivir una vida con sentido, merezco vivir una vida a mi manera y basta ya de lo que diga mi padre, mi madre, la sociedad. Vida solo es una. ¿Cómo la quieres vivir? ¿Escondida en un armario, en un closet, en un zapatero, en una cajonera? Porque hay muchos tipos de armarios. Y yo por eso hablo del armario emocional. Porque si tú no visibilizas una emoción, si tú no la reconoces, la metes en un armario. Y aquello que tú no visibilizas, aquello que no le das voz, no existe. Por eso nos da tanto miedo mostrar orgullo. Está mal visto decir, me siento orgullosa de mí, creo en mí, porque habitualmente la gente que dice, estás más gorda, tienes mala cara, vamos a empezar a cambiar ese chip, Yao. Entonces, antídoto contra el miedo, a atreverse. A atreverse, ¿Qué te da atrevimiento. miedo hoy? ¿Qué te da miedo hoy? Atrévete. Yo de verdad que agarré mi valor y se lo dije a mi padre y evidentemente pues pasó lo que tenía que pasar, porque se enfadó, no, le entró un shock, Claro. se quedó paralizado y estuvo prácticamente un mes sin hablarme. No conseguía contactar mirada a mirada conmigo, parecía como que había una vergüenza, había algo y yo sentí claramente ese rechazo porque no me sentí bienvenida. Aún así, yo no dejé que esa situación a mí me hiciese cambiar. Yo continué y encontré una manera hermosa en la que pude comunicarme con mi padre y fue a través de cartas. Entonces yo a mi padre, como sabía que no me podía comunicar con él a nivel verbal y así cara a cara, nunca mejor dicho, cara a cara, lo que hice fue escribirle cartas. Entonces yo le escribía cartas de puño y letra, Yao, y le expresaba que yo seguía siendo su niña, que yo seguía siendo la misma persona, que no importaba a quién amara, lo importante era que yo me sentía feliz y que comprendía que él no tuviera ahora mismo todavía las herramientas para aceptarlo de una manera orgánica y natural, porque a mí también me costó aceptarme completamente, ¿no? De forma llena.
Sí, sí. y le escribía que yo le iba a dar ese espacio para cuando él lo sintiera, que pudiéramos volver a conectar. Entonces, esas cartas, pues las escribía, ¿no? Muy a menudo, se las dejaba, y esas cartas fueron haciendo un efecto en él, hasta el punto de que un día, transcurrido pues un mes, se acercó a mí y me dijo, Miriam, ¿es cierto que estás enamorada de esta persona? Porque yo en esa época estaba con una chica que, claro, para todo el mundo era mi amiga, a quien mi padre adoraba. ¿Es verdad que estás enamorada o es una ilusión o es algo momentáneo? Y yo le dije, no, papá, es real. Yo me siento feliz. Es que yo quiero tener nietos. Me dijo, papá, bueno, ahora ya hay muchos cambios, ¿no? Y claro que sí, se puede tener nietos, pero yo no iba a dejar ya de hacer realidad mi sentir, de ser honesta conmigo misma, dejar de traicionarme porque dijera mi papá. Entonces mi padre lo aceptó y luego ya llegó un momento en el que mi padre invitó a la que entonces era mi pareja y la trató como una hija. Eso es maravilloso, Yao, porque me di cuenta de que al final, al principio puede haber esos procesos de dificultad, pero que al final el tiempo todo lo sana, todo lo cura, todo lo transforma y cuando hay amor, todo se cambia. Entonces, es una historia que me gusta siempre comunicar porque cuando yo tengo que tomar decisiones importantes en mi vida, ya siempre recuerdo, yo ya fui una vez valiente, yo ya he sido capaz de transitar un miedo que a mí me frenaba muchísimo. Y entonces digo, pues yo ya he hecho esto, hablar delante de tanta gente, nada, nada, venga, voy, porque ya tengo mi anclaje, y es mi anclaje de valor. Así que ¿cuántos miedos hay hoy en día que te frenan en tu comunicación, por ejemplo? Empieza hoy por uno y deja de ser una chica porno, por no quedar mal, Por no quedar mal. por no molestar. Ay, Miriam, Claro. qué bonita eres. Me encanta esto que nos has estado hablando, ¿no? Esta historia tan personal, ¿no? Con tu padre, ¿no? De cómo poderle comunicar de alguna forma eso que tú estabas viviendo y sintiendo desde hacía mucho tiempo y cómo la mirada amorosa y la mirada amplia que tú estableciste con tu padre y ese tiempo que tú le diste para que pudiera digerir y colocar y Ujú. acomodar esa información que en aquel momento no esperaba, pues dio sus frutos, ¿no? Sus resultados. Y cómo hay muchas formas de comunicar, no solo con la voz y no solamente tampoco ni siquiera con un escrito, también podemos pintar, podemos cantar, podemos bailar, podemos hacer algo que nos permita expresar eso que llevamos dentro. Hay personas que la palabra no la manejan igual, pero sí tienen otras herramientas a su alcance. Y yo sé que tú acompañas a personas, tanto profesionales como personas de la vida diaria y corrientes, a transformar sus vidas a través de una comunicación que tenga que ver también con sus propios dones, con su propia valía personal. Exactamente, Yao. Es muy importante para mí, previamente a la comunicación, haber hecho un proceso de transformación. Porque me pasa mucho que hay emprendedoras que quieren como la receta, la fórmula para comunicar. Es que yo quiero comunicar y digo, muy bien, pero ¿qué quieres comunicar? ¿Cuál es el impacto que quieres comunicar? Porque yo te puedo dar una fórmula de comunicación, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando no estamos alineadas con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras emociones, la comunicación no sale desde un lugar genuino, desde un lugar auténtico, entonces no hay una conexión real. Y en los negocios y en la vida, lo que más necesitamos es conectar de una manera corazón a corazón, porque si no, se queda todo en el aire. Yo estudié periodismo y antes de conectar con las emociones, Yao, yo estaba en un formato muy hacia afuera, en un formato muy desde la forma. Entonces, mi comunicación sí, tenía una comunicación muy específica, muy clara, todo bien, pero carente de emoción. No había en mí una verdadera conexión
conmigo misma. Entonces eso hacía que la comunicación se quedara en la superficie, porque estaba más hacia afuera, hacia lo que los demás dijeran de mí, que hacia mí. Entonces, cuando yo empiezo a conectar con las emociones, me doy cuenta de que yo estaba muy alejada de mí, porque ¿cómo iba a comunicar yo tranquilidad, aceptación, cuando yo no me aceptaba? ¿Cómo iba a comunicar yo valor y autenticidad cuando yo misma vivía en una mentira? Era incoherente. Entonces, hay que hacer, o yo, ese fue mi viaje, por eso yo en mis entrenamientos les comunico. La comunicación es una consecuencia previamente de cómo estás tú y de qué necesitamos alinear para que tu comunicación tenga un impacto. Primero tenemos que desanudarte tú y quitarte corazas, porque si no al final es solamente lo externo, lo que se ve, pero ¿y lo que sientes tú? Entonces, para mí la primera comunicación empieza en ti. Tú eres tu primera voz. Por tanto, hay que hacer esa introspección, hay que ir limpiando creencias, hay que aprender a cómo escuchar genuinamente esa voz, cómo también conectar con la energía de la rabia, que es una energía que la tenemos ahí, no la tenemos bien entrenada, por eso nos cuesta tanto sacar la voz, porque sacar la voz es un acto de libertad. A mí eso me lo dijo una profesora de canto que yo tuve, de técnica vocal, 1 año y medio formándome en técnica vocal, y me decía, Miriam, es que sacar la voz es un acto de libertad. Y de verdad que lo entendí, porque digo, ¿por qué a mí comunicar no es ningún desafío? Pero cantar sí. ¡Ay, cantar! Mira, es que me emociono. Yao, ¿por qué cantar sí? Porque cantar para mí implicaba romper con tantas creencias de familias que me decían, tú para comunicar sí, cariño, pero para cantar no. Ay, no, tú no cantes. Entonces yo dije, pero ¿cómo es posible que yo esté comunicando, o sea, la voz oral bien y la voz cantada no? Y en este viaje de encontrar mi propia voz, por supuesto, una parte fundamental para mí está siendo también cantar, porque justo estoy haciendo mi propio proceso ahora de cantar a través del valor. Y ayer os voy a contar un secreto. ¿Quién quiere que le cuente un secreto? A ver, levante la mano o diga así por aquí por el chat. Bienvenida, Barba, Yalotzin, qué linda, Silvania. A ver, ¿quién quiere un secreto? Que cuente. A ver, porque claro, a lo mejor la gente no quiere contar el secreto. Aquí en México se dice un chisme. Bueno, cuéntanos ese secreto antes justo de cerrar. Cuéntanos el secreto y te mandamos, le mandamos luego a las personas hacia tu programa del cara a cara, hacia tu entrevista. Por supuesto. Mira, por aquí dices, si lo quiere, yo quiero. Bueno, pues mira, el secreto fue que como yo tenía ese miedo a cantar, ayer fue un día muy especial, fue el Día del Padre, y yo acudí pues a un evento de equinoccio para dar la bienvenida ahora a la primavera, y justo hice una práctica de temazcal aquí en México, y justamente en ese temazcal se canta, se conecta con los elementales, y yo tuve una necesidad personal de honrar la memoria y el legado de mi padre, porque era ayer el Día del Padre, yo estaba muy emocionada, y digo, ¿y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo honrar a mi padre con la voz? Y ayer, en el temazcal, llena de vapor, saqué mi voz cantada de una canción medicina que yo compuse a mi papá, hablando de las mariposas y hablando de que su amor estaba presente y de que le honraba cantando, y canté allí, entre emoción, porque me vino toda la emoción y yo canté eso. Entonces, hay que vencer los miedos atreviéndonos y no pensando qué van a pensar y afinaré, no afinaré, porque cuando cantamos del corazón, cuando hablamos del corazón, todo vibra. Y yo aprendí ayer con Yolotzin Cantos Medicina, que tuve el gusto de conocerla, maravillosa mujer cantora, que ella decía que cuando cantamos nuestro cuerpo vibra y que cuando vibra entonces atesoramos el presente y el instante. Lo mismo pasa
con la comunicación. Hay que vibrar los cuerpos de las personas y lo hacemos a través de las emociones, de las aguas internas. Tu voz tiene un impacto porque transforma las células. Por tanto, ¿qué mensaje vas a transmitir cuando tú todavía no te has sanado esas aguas internas y en esa resonancia de tu cuerpo humano? Ya me he quedado a gusto. Muy bien, Miriam. Yo creo que no hay duda ninguna, después de escuchar esta entrevista, que las personas vayan directamente a ver esa entrevista que Miriam se hace a sí misma con 7 años de diferencia y que encuentre también esas herramientas, algunas de tus herramientas para esa transformación. Y es un gustazo haber estado contigo, la verdad es que me maravilla porque es tan profunda, tan sincera, tan alegre tu comunicación que uno se queda prendado, se pasa el rato y dices, bueno, pero si todavía hay muchísimo más que contar. Bueno, de todas formas, a Miriam la entrevistarán otras compañeras también del programa Cara a Cara, con lo cual seguirá contándonos más cosas, abriéndose más a nosotros y la podremos ir conociendo más. También mañana nos vamos a volver a ver, ¿verdad, Miriam? Exacto, muchísimas gracias, Yao. Mira, esto forma parte de un ciclo justamente de conferencias, de historias inspiradoras, que es lo que ha promovido estas entrevistas cara a cara. Yo estoy encantada de formar parte de este movimiento donde damos voz, visibilidad y donde compartimos estas historias. Agradecer a Rosalí Orens, compañera, ya amiga y bueno, compañera de trayecto, por esta idea, por esta visibilidad de nuestras historias, porque cada una tiene su propia historia, porque cada una tenemos nuestra voz única e irrepetible. Así que gracias, Yao, por darme voz también en tu comunidad. Gracias a todas las personas que estáis hoy aquí en directo, compartiendo, sintonizando. Y claro, pueden ver la entrevista también en mi canal, en la bio, para que vean cómo era esa Miriam de hace 7 años, cómo es la Miriam actual. Y bueno, me siento muy orgullosa, ya también lo quiero comunicar, porque en la última edición de mi programa de Sal del Armario Emocional y Comunica tu Valor, 2 de mis alumnas, Begoña Martín y Agnès G, las 2 que hicieron luego su presentación, acabaron cantando. Entonces, wow, mira, me emociona mucho porque digo, wow, de verdad, qué bonito cuando nos permitimos ser en libertad, cuando no hay esos juicios que nos paralizan de crear magia en nuestra vida, en nuestra comunicación, y somos tal y como somos, no ese personaje, ¿no?, que nos separa del corazón y de esa conexión. Así que gracias, 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 Yao, gracias también a Rosalí Orens. Y, por supuesto, quien quiera tener una entrevista íntima a estos niveles y contar su historia desde un lugar de mucha reflexión, pues cara a cara, sin lugar a dudas, hace una conexión muy potente, corazón con corazón. Eso es, así es. Pues nada, gracias, Miriam. Nos vemos mañana y un abrazo profundo. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos. Nos vemos, nos escuchamos y nos vemos. Chao. Bye. Chao. Chao.